Hola amigos, bienvenidos a mi espacio. Soy David Parcerisa. Hoy me gustaría compartir con vosotros una breve reflexión sobre lo que sucedió en esos días del Congreso, días 16, 17 y 18 de agosto de este año, en donde realicé un congreso titulado 3 días con David Parcerisa, un servidor, donde di dos conferencias, una dedicada al tema de los Anunnaki y otra dedicada a las psicofonías. Y en la noche del sábado, día 17, yo planteé a todo el público que asistió que podríamos hacer una psicofonía en vivo. Lo que al principio pareció que seguramente no aparecería nada o no pasaría nada, porque siempre tenemos esa parte racional que desde lo más profundo de la mente intenta clasificar, etiquetar y entender las cosas lo más racional posible. Pues claro, todos más o menos tenemos un grado de escepticismo y pensamos que no va a pasar nada. Pero amigos, os tengo que decir que ha sido una de las experiencias más fuertes, intensas y al mismo tiempo enriquecedoras de mi vida. Básicamente porque también hay que decir, en primer lugar, muchas gracias a todos los que asististeis, personas maravillosas, un público cariñoso, muy humano y que fue de verdad muy emotivo ver a todas esas personas que viajaron desde puntos remotos del planeta para conocerme, para verme. Fue de verdad algo hubo una gran simpatía entre nosotros, desarrollamos lazos emocionales increíbles y la verdad que yo pensé que se crearían grupos y subgrupos, porque siempre suele pasar que hay más afinidad entre unas personas y otras a la hora de compartir estas cuestiones, pero no, fue realmente que todos nos llevamos muy bien y hubo una hermandad, una sensación de armonía increíble. Hemos hecho amigos. Dicho eso, la noche del sábado 18 de agosto, es para hacer varios vídeos de lo que pasó esa noche. Porque todo empezó cuando yo propuse precisamente que la gente se sentara en círculo a mi alrededor. Yo puse la cámara con el micrófono para simplemente a ver si podíamos obtener psicofonías. Y lo que sucedió fue mucho más poderoso, mucho más interesante. No hubo psicofonías, no se registraron voces ni nada. Sin embargo, a los 7-8 minutos de haber empezado esa sesión, un pariente mío, Ferran, desde aquí, gracias amigo, fuiste tú el que levantaste la liebre, se levantó de entre el público y me dijo: David, por favor, ven, que acabo de captar una fotografía muy extraña de este momento. Efectivamente aparecieron unas luces como unas partículas de color verdoso que caían del cielo como una cortina de luz, como una cascada de luz. Es esta foto que estáis viendo a continuación. Esta fotografía, uno puede pensar muchas cosas, puede pensar que a lo mejor es un fallo de la cámara, pero caramba, es que al cabo de una hora de esta instantánea, otra mujer, desde otro ángulo y con una cámara completamente diferente, realizó otra instantánea y apareció exactamente lo mismo, el mismo tipo de partículas cayendo en picado hacia abajo y formando al mismo tiempo que la otra foto 3 siluetas en fila india. Esto es alucinante, amigos, porque sin duda se trata de partículas energéticas que no conocemos, que la cámara pudo captar y que formaron formas sinuosas como una especie de siluetas. Por supuesto estamos trabajando en ello, estamos trabajando a través de Photoshop, aplicar diversos filtros para poder ver un poco más de qué se trata. Pero es que después, al cabo de un rato, amigos, y es que estoy emocionado al contaros todo esto, porque fue una noche mágica, empezaron a salir más gente diciendo: David, atención, más fotos. Iban apareciendo más y más fotografías con cosas muy extrañas. Por ejemplo, esta foto que entre el grupo la titulamos simpáticamente como la axila mágica. Este chico, Andrés, de origen colombiano, le apareció debajo de la axila, como podéis ver, una cabeza, lo que parece una cabeza con unos ojos brillantes. Algo que sin duda nos dejó muy sobrecogidos. Luego está, en tercer lugar, en mi opinión, una tercera fotografía muy interesante, que es esta que estáis viendo, en donde se puede ver ahí en la lejanía como una especie de figura blanca sólida, es decir, no es una luz, es algo sólido y que parece tener una cabeza muy dolicocéfala, es decir, muy Anunnaki, cabeza alargada, que parece estar observando en la lejanía.
No sabemos exactamente lo que es, pero ahí está. Y la verdad es que esa noche ocurrieron cosas muy curiosas. Hubo una mujer que en mitad de esa sesión empezó a llorar y empezó a gritar incluso. Se trata de una mujer que lógicamente tiene una sensibilidad muy especial, y aquí hubo dos componentes básicos. Por un lado, ella llevaba ya de por sí una serie de problemas emocionales, familiares, y eso, sumado a quizás la energía que en ese momento parece que nos estaba envolviendo, que hay también muchos testigos que dijeron que lo vieron. Y además personas sumamente escépticas que al cerrar los ojos podían ver esa especie de partículas de luz, una lluvia de partículas. Pues esa mujer entró en pánico. No sabemos cuál fue el detonante. Y empezó a gritar y a llorar. Y decía que oía voces y que intentaban comunicarse con ella. No sabemos si fue un ataque de histeria de esta persona o realmente esta mujer captó algo y se asustó. A partir de ese momento, de la escena de esta mujer que, bueno, desgraciadamente tuvo esa extraña reacción, las fotografías ya no mostraban esa especie de cortina de luz que nos envolvía, sino que ahí empezaron ya a aparecer esos extraños entes, esa especie de cabeza que aparece debajo del brazo de Andrés, esa especie de figura blanca y algunas otras fotos que no hemos publicado porque aún las estamos estudiando. Pero hubo un montón. La sensación general que nos llevamos, no solamente yo, sino prácticamente todos los asistentes, es que inicialmente parece que había ahí una energía positiva, muy positiva, que todos podíamos sentir una paz, una sensación de armonía muy grande que nos estaba envolviendo. Incluso os puedo decir la anécdota de que mi propia hermana sufría desde hacía una semana una serie de náuseas, mareos, y curiosamente fue sentarse ahí esa noche, experimentar esa sensación, y se le fue automáticamente todos los síntomas. Dijo que se marchó del lugar completamente renovada, con las energías a tope. La mayoría de personas experimentaron una sensación positiva. Quizás luego hubo exaltación, como pudisteis ver en las imágenes del vídeo anterior, donde aparecen todos los testigos. Y esa reacción, esa exaltación, que la gente se puso nerviosa con las fotos, hizo que probablemente se cortara esa especie de conexión que tuvimos positiva. Y en vez de eso, quizás algunas entidades un poco oscuras pudieron acudir al lugar. Es posible. Pero en todo caso, yo he sacado dos conclusiones, dos lecciones importantes con esta experiencia. La primera es que no hay que tener miedo a nada, porque cuando aparece lo negativo es porque uno está negativo. Es decir, todo depende de uno mismo. Es algo que yo sabía y además lo había dicho en muchos vídeos, pero es que ahora lo he podido experimentar. No hay nada que temer en el sentido de que el control lo tenemos nosotros en todo momento, porque el ser humano es un ser multidimensional y somos capaces de abrir puertas o de cerrarlas. A nivel energético somos capaces de atraer la atención de lo positivo y de lo negativo. Somos nosotros el accionador, el detonante de todas las fenomenologías paranormales que podamos imaginar. Con lo cual, si todas las personas que esa noche estuvimos ahí hubiésemos mantenido esa calma, esa armonía que en ese momento todos podíamos sentir, probablemente hubiesen seguido apareciendo fotografías con esa maravillosa cortina de luz y probablemente hubiese habido experiencias mucho más positivas. Pero solo hace falta un pequeño detonante para que alguien se asuste o sufra algún tipo de miedo, para que rápidamente se desvanezca esa parte luminosa y se acerquen pequeñas porciones de oscuridad. Solo hace falta eso. Por tanto, nunca se debe ceder al miedo, jamás. Y abstenerse siempre personas que puedan creer que no van a poder controlar sus propios terrores internos. Hay que siempre estar positivo para realizar este tipo de experiencias. Otro punto importante que quiero destacar de esa noche, que fue mágica, repito, es la gran importancia que tiene realizar este tipo de eventos con un buen número de personas. Eso tiene una importancia vital. Me he dado cuenta esta vez, éramos más de una cincuentena de personas ahí, vibrando al unísono con el deseo de trascender, con el deseo de rasgar el velo de esta realidad y llegar a captar otras realidades. Llegar a ver o sentir o captar. Y sucedió, efectivamente.
Con lo cual, parece que al alinearse un buen número de personas, puede generar una vibración, una explosión de luz que es capaz de atraer este tipo de fenómenos a nuestra vida. No es lo mismo hacerlo 3 o 4 que hacerlo 50, 100 personas, todas unidas con un objetivo en común. Creo que eso es una masificación de energía que favorece que estos fenómenos se produzcan. Yo a nivel personal también puedo testificar que, claro, imaginaos, son 3 días en los que tuve que estar atendiendo preguntas, interactuando con todo el público, más las conferencias. Bueno, la verdad, desde la mañana hasta la noche pues fue agotador para mí y para mis amigos, los organizadores. Y sin embargo, después de esa experiencia, esa noche, esa famosa cascada de luz, yo puedo deciros que volví a casa con las energías renovadas. Me pasó lo mismo que a mi hermana y otras personas que vinieron. Me sentí completamente como regenerado, energéticamente a otro nivel. O sea que para mí fue muy positivo. Para mí y para muchas de las personas que acudieron. Y eso que el lugar en sí fue un antiguo cuartel militar, que durante la Segunda Guerra Mundial hubo ejecuciones, hubo matanzas. Y es posible que ahí siga parte de ese dolor que se vivió. Pero sin embargo, la zona parece tener algún componente energético que quizás también influya. No solamente es el factor humano, sino que a veces también hay lugares, regiones, donde tienen una especie de energía especial que se alinea con la Tierra. Podemos hablar de líneas ley o de líneas vórtice que se cruzan. No lo sabemos, pero desde luego ese lugar parece que favoreció también la incursión de estos fenómenos paranormales. Realmente también destacar que hubo muchas personas que tiraron fotos con cámaras fotográficas y no obtuvieron ningún resultado. Solo se obtuvieron con cámaras integradas a los móviles. No sabemos exactamente a qué se debe eso, o si es que puede captar algún campo electromagnético. No lo sé. Pero hay algo en los dispositivos móviles, en las cámaras, que probablemente puede captar más fácilmente que una simple cámara fotográfica. Es muy curioso. Muchas veces el avance técnico no implica que captemos más cosas, y a veces aparatos más antiguos, más viejos, parecen tener la capacidad de captar estas cosas con mayor facilidad. Esto sucedía también con las famosas psicoimágenes, que recordaréis pues en las pantallas de televisor antiguas que hacían ese efecto de retroalimentación con ese gránulo. Ahí se formaban rostros con mucha mayor facilidad que no con las televisiones de plasma actuales, las televisiones completamente planas de hoy en día, que es mucho más difícil obtener psicoimágenes. No lo sabemos, a veces lo antiguo parece tener algún componente que la tecnología más avanzada carece. O quizás hay algunos conspiranoicos que, bueno, aseguran que estos posibles componentes que facilitan el que podemos captar ciertas cosas han sido, vamos a decir, anulados. La élite se ha librado de ellos para que no captemos o tengamos mayor dificultad para captarlos. Bueno, amigos, espero haber compartido con vosotros lo que fue este congreso, y mi deseo pues sería que antes de llegar al verano del año que viene, 2020, podamos hacer otro congreso con 3 días con David Parcerisa, muy intenso, muy emotivo, personas muy especiales con las que me he sentido muy cómodo, de verdad. Y sin nada más que añadir, espero que os haya gustado esta reflexión, resumen de este congreso que, bueno, espero se vuelva a repetir. Amigos, nos vemos y un saludo para todos. Chao.